A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. La violencia digital, una forma de agredir a cualquier persona a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. El día de hoy estaremos abordando una temática adicional a la serie de temas que están vinculados a la violencia digital. Este es el sextortion o chantaje sexual a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Junto con Matthew, esto es Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Pensamos que la tecnología y su uso para ejecutar o realizar una acción de gestionar daño a otra es lejano o no ocurre en nuestro país. Sin embargo, tenemos estadísticas que nos demuestran a través de la Fiscalía Nacional que demuestran que más del 50% de las mujeres en el Ecuador ha sido víctima de un chantaje sexual a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Sabemos que niñas, niños y adolescentes también son víctimas del uso de las tecnologías o dispositivos para poder ejercer este tipo de daño emocional y que también afecta reputacionalmente a la persona e incluso la puede llevar al suicidio. Estimado Matthew, ¿qué piensas sobre este tema? Efectivamente, como muy bien lo has indicado, las estadísticas son bastante claras, Dani. Estos delitos sexuales que se producen a través del uso del contenido digital para poder afectar a una persona a través de la extorsión es efectivamente una realidad en nuestra sociedad, como tú muy bien lo has manifestado, en un estudio realizado por Naciones Unidas se llegó a determinar que del 100% de las personas que han sufrido este tipo de violencia del sextortion, el 70% de la estadística es de adolescentes. Entonces, lo que determina las Naciones Unidas es que específicamente como en la etapa de la adolescencia estamos en ese momento de descubrir estas nuevas cosas, de descubrir el uso inclusive de las herramientas que tenemos disponibles, no tenemos en cuenta las consecuencias que podrían derivarse del uso de esas herramientas, de lo que nosotros carguemos ahí, almacenemos en este espacio, y por ello entonces se produce de forma más significativa en los adolescentes. El sextortion, como muy bien lo ha indicado Dani, es un delito que afecta mucho a la intimidad, mucho a la imagen, al honor y al buen nombre. ¿Y esto por qué? Viene cargado de tres distintas características que es necesario indicar, porque si no, no podemos llegar a determinar que sea extorsión sexual o sextortion. Efectivamente, normalmente lo encontramos a través del sexting. El sexting es una práctica que comúnmente se da en los entornos digitales, en el cual se transmiten imágenes de contenido sexual, videos de contenido sexual o incluso los mensajes de texto de contenido sexual. Es una práctica que se da entre dos personas que tienen acceso a un dispositivo digital. Eso es como tal el sexting. Sin embargo, cuando el sexting ya no viene a ser consentido o cuando del sexting consentido, ese uso de esas imágenes, de esos videos, de esos mensajes de contenido sexual se realiza con el objetivo de causarle daño a la otra persona y aún más de pedirle algo a cambio, sea un bien, sea que realice determinado acto, sea un acto sexual o cualquier otra actividad que yo pueda generarle a través de
de la publicación, de la difusión de su contenido sexual que fue compartido en ese momento, ahí es donde tenemos la extorsión sexual. Entonces, el primer camino viene a ser el sexting, cuando al pasar ya la imagen, el mensaje, el contenido, ya se usa para extorsionar a la otra persona. El otro que debemos tomar en cuenta es el grooming, que ya lo hemos hablado en nuestros espacios aquí en Derechos Digitales, y hemos podido visualizar que el grooming es hacerse pasar por otra persona para generar confianza en la persona, y a veces pactan o un encuentro en el cual se puede recopilar el contenido sexual, o bien pactan el transmitirse imágenes de contenido sexual, y de ahí también puede existir una fuente de este sextortion. Y la otra es cuando a través de un malware, a través de un virus que ingresan a nuestros dispositivos tecnológicos, pueden estar en constante vigilancia a través de las cámaras de nuestros dispositivos, y ahí van recompilando las imágenes de contenido sexual, los videos de contenido sexual, y eso lo usan luego para extorsionar a la persona. Dani, ¿qué opinas de estas tres formas en las cuales se puede producir la extorsión sexual o sextortion? Yo creo que básicamente esto se puede traducir en elementos claves para poder identificar estas acciones o actividades que pueden llegar a limitar la voluntad de la persona. En primer lugar, creo que es importante establecer que cuando hablamos de sextortion, hablamos de imágenes íntimas o videos íntimos o de contenido sexual de una persona. También podemos establecer que aquí pueden como que llegar a contextualizarse o vincularse varias acciones o actitudes. La primera es que yo voluntariamente me haya tomado un video o una fotografía. La segunda es que alguien más, a través de un hackeo o a través del acceso no autorizado a mis dispositivos, donde yo tengo almacenada como esta información, esta imagen, este video de contenido sexual, puede haber como capturado esta información y obtenerla sin mi consentimiento. Y finalmente una tercera en la que a través del uso de la tecnología incluso pueden poner mi rostro en un cuerpo que es similar al mío, que igual tiene contenido sexual para poder ocasionarme un daño. Independientemente de la forma en la que haya obtenido el acceso el agresor, siempre va a tener el contenido o la imagen íntima o el video sexual o, como digo, esta forma de hacer una suplantación de mi rostro dentro de un cuerpo que no es mío, siempre con este contenido sexual. Una vez que se ha materializado justamente la imagen, el video, que es una actividad de alguna forma legítima cuando yo me la tomo y la paso a alguien con mucha confianza, o cuando yo la tengo almacenada en mi dispositivo, porque es el ejercicio libre de mi sexualidad. Sin embargo, cuando eso es utilizado para de alguna forma obtener algún beneficio propio, ya sea sobre mi voluntad, para obtener dinero, para obtener alguna contraprestación, como por ejemplo el encontrarnos, habilita como muchos otros delitos. Como no solamente esto tiende a violar nuestra intimidad, sino como tú bien manifiestas, en los casos de grooming puede ser utilizado para el contacto con la persona o con un niño o niña adolescente. ¿Para qué? Para poderlo involucrar en redes de trata de personas o poder acceder a un mercado de venta de órganos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. También creo que es importante establecer que el chantaje es uno de los mecanismos o el mecanismo central para que se configure este tipo de violencia digital. ¿Por qué? Porque a través justamente de la presión que ejerzo sobre la persona, de divulgar o de dar acceso a esa imagen o video sexual, pues yo obtengo este beneficio y lo que busco justamente es victimizar a la persona para que haga lo que yo quiero que haga sin de alguna forma dejarle su libre albedrío, su libre voluntad para el ejercicio de su personalidad o su desarrollo. Entonces nos encontramos frente a un tipo de violencia digital que es bastante recurrente porque es un porcentaje elevado quienes han sufrido o son víctimas de este tipo de acciones o actitudes que pueden llegar a afectar.
Pero también es importante establecer que no son solo las mujeres o no son solo los niños los que están siendo víctimas de justamente este tipo de acciones o de este ejercicio de violencia, sino también pueden ser los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres tienden a tomarse sus imágenes y no saben que detrás de un dispositivo pueden estarlos monitoreando, o cuando accedemos a páginas de citas como aplicativos o como sitios web que se dedican a este tipo de intercambio de material, por atrás no siempre es una persona bien intencionada la que recibe esa imagen y muy probablemente lo que hace es tratar de chantajear para obtener dinero. Hay muchísimos casos, tenemos casos de personas incluso adultas mayores que jamás han utilizado un mecanismo como el uso del celular para tomarse fotografías de su cuerpo desnudo de característica sexual, sino que más bien a veces tienen alguna imagen médica en la que, tratando de documentar alguna situación con su cuerpo, han optado por tomarse la fotografía, mostrarla al médico o enviarla al médico, y resulta que alguien les hackea el teléfono y de alguna forma esa imagen es utilizada para chantajearla. Muchas personas que a través de sus dispositivos accede a páginas de pornografía, practica de alguna manera ciertos actos frente a su dispositivo y no sabe que sus cámaras, las cámaras de cada dispositivo, puede activarse no solo a mi voluntad o cuando yo quiero, sino que alguien más puede estarme monitoreando a través de esa cámara, y justamente utilizan esa imagen incluso cuando yo ni siquiera he tenido la intención de tomarme una fotografía o la intención de compartir un video, sino más bien que me captaron. También puede pasar y no conocemos, y ahí es sumamente importante hacer mucho hincapié sobre la ley de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque con el Internet de las cosas, nuestros dispositivos, nuestra televisión, nuestra refrigeradora, incluso nuestra ropa tiene chips. Y si hablamos de nuestras consolas de videojuegos, nuestros celulares, nuestras computadoras que tienen cámaras, tienen acceso a todo. Y son un buen mecanismo para poder conocernos, y muchas veces tú no sabes qué frente a la televisión te cambias, o frente a tu refrigeradora que tiene una televisión y cámara integrada, tú puedes estar en ropa interior, y esas imágenes que ya salen de nuestro dominio y que están puestas en un dispositivo que tiene conexión a internet, muy probablemente están siendo rastreadas y monitoreadas por esta gente que no tiene buenas intenciones, y de alguna forma puede llegar a repercutir sobre el hecho de divulgarlas, de primero acceder, porque el mero acceso y que alguien más conozca sobre ti, tu cuerpo, tu intimidad, cómo ejercitas tu sexualidad, ya es bastante invasivo. Y segundo, la forma en la que lo utilizan para forzarte a hacer algo a cambio de no divulgar esa información que puede estar disponible en cuestión de segundos a nivel mundial y puede afectar gravemente no solo el tema reputacional y tu honra, sino también el día de mañana el acceso a un empleo, porque evidentemente todo está en internet, y cuando consultamos sobre un candidato a un puesto de trabajo, cuando consultamos sobre una persona, buscamos en internet, y lo primero que nos va a salir va a ser un escándalo de carácter sexual en donde mis fotografías, mis videos, o yo estoy expuesta a el internet y a la visión de todo el mundo en cuestión de segundos, y eso no olvida. Y hay un principio básico de internet, y es que internet no olvida. Todo lo que nosotros subimos, todo lo que está almacenado, todo lo que está cargado en un dispositivo y que ha sido de alguna forma expuesto en internet, no se olvida nunca. Eso va a quedar ahí, tiene un rastro, tiene una huella, y forma parte de nuestra identidad digital, forma parte de nuestra huella digital, y esa imagen puede llegar a afectar el acceso a la educación, puede llegar a afectar el acceso a un trabajo, puede llegar a afectar mi reputación, puede llegar a afectar mi intimidad, mi privacidad, e incluso ese efecto que causa en nosotros no solo es el tema de reputacional, sino internamente, emocionalmente, cómo me va a dejar tan mal el haber sido expuesto de esa manera, porque, como les digo, muchas veces ni siquiera es mi cuerpo, sino solamente mi cara superpuesta sobre el cuerpo de otra persona, pero eso es objeto incluso de acoso, y además nos puede llevar al suicidio. Y en los casos más graves, cuando esto se utiliza, o cuando este chantaje se utiliza para
captar a una persona y llevarla a una red de trata de personas, a una red de tráfico de órganos, de pornografía infantil, pues entonces estamos facilitando el cometimiento incluso de delitos a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Sí, como muy bien lo has indicado, Dani, el uso de los dispositivos electrónicos está totalmente vinculado a esta práctica que es el sextortion, y hay que tener mucho cuidado entre las cosas que tú mencionabas muy bien, del Internet de las Cosas y de todos estos dispositivos que ya tienen acceso, que tienen mis imágenes, que pueden estarme monitoreando incluso de forma permanente. Hay que tener mucho cuidado, inclusive con los aplicativos que nosotros usamos dentro de cada uno de nuestros dispositivos. Cuando nosotros accedemos a una app que es gratuita o que nos vende la idea de que es gratuita, comienza a pedirnos un montón de permisos de uso de nuestros datos personales dentro del aplicativo, entre ellos nombres, apellidos, cédulas, imágenes, ubicación georreferenciada inclusive. Ya decía una expositora española hace ya casi 10 años, ¿para qué quiere Angry Birds, que es un juego en nuestros dispositivos electrónicos, en nuestros celulares, tener acceso a nuestros datos de georreferenciación? Entonces, el uso de estos aplicativos y los permisos que nosotros comenzamos a otorgar en ese uso también se encuentran vinculados con estas prácticas. Debemos estar entonces en permanente revisión de qué es lo que estamos dando permiso, qué es lo que estamos dando acceso. Inclusive, y hoy en día que está en auge el tema de las aplicaciones con inteligencia artificial y que me permiten a través de una imagen mía colocarme en determinado lugar del mundo, a través de una imagen mía y con mi pareja verificar cómo va a ser su hijo, o inclusive con fotos de niños, niñas y adolescentes, cómo van a ser cuando ya sean adultos. Cuando nosotros estamos compartiendo estas imágenes a través de estos aplicativos de inteligencia artificial que me permiten hacer toda esa modificación, también puede darse paso a que con un uso inadecuado y malintencionado de esas imágenes y a través de una inteligencia artificial pueda suceder lo que nos comentaba Dani, que es simplemente la suplantación de mi imagen en una fotografía de contenido sexual. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a analizar cada aspecto que puede tener mi cuerpo, va a cotejarlo con alguna imagen de algún desnudo y va a poder colocarme de forma casi invisible, innotable, mi imagen en esta otra imagen de contenido sexual. Y efectivamente, cuando nosotros comenzamos a utilizar estos aplicativos de inteligencia artificial, debemos estar siempre atentos a quién le estamos dando el permiso. Siempre estamos cargando imágenes. ¿En dónde están estas compañías que estamos cargando las imágenes? Si es que tienen o no políticas de protección de datos personales, si es que han implementado protección de datos personales, de tal manera que yo pueda tener acceso al ejercicio de mis derechos y de esta manera también poder establecer todo un marco de protección hacia el contenido que yo cargo a los aplicativos, a la web en sí. ¿Por qué? Porque solía pasar hace algunos años, y durante la pandemia pasó mucho, que comenzaban a nacer estos aplicativos y uno colocaba la imagen y decía, ¿cómo vas a ser tú en 60 años? Y toda esa información de mi imagen, mi información biométrica, que inclusive me permite hoy en día acceder a mis aplicativos de bancas electrónicas, me permite hoy en día hacer transacciones electrónicas que me piden algunos aplicativos la identificación biométrica únicamente para poder hacer la transacción, o puedo acceder a mis dispositivos electrónicos a través de esa identificación biométrica y yo la comparto. Y eso es lo que va a pasar en la sextortion. Esa imagen con un uso inadecuado va a permitir que una persona que tiene estas malas intenciones pueda generar en mí una presión
o un tipo de fuerza de violencia sobre mí y de esta manera tratar de obtener algún beneficio del uso de mi imagen, y que es claro mencionar, esta extorsión, este tipo de extorsión nunca va a terminar. Yo nunca voy a tener la claridad, la certeza de que ese contenido se va a eliminar. Es más, Dani muy bien nos había dicho, un principio básico del Internet es que el Internet no olvida. El Internet desindexa, sí, que es que yo pongo la búsqueda y quizás no me va a salir entre las primeras búsquedas, pero el contenido va a seguir cargado en algún data center, en alguna nube, y ahí va a seguir el contenido. Y yo no voy a tener la certeza específica de que ese contenido se va a eliminar completamente. Por lo tanto, la extorsión va a ser continuada. Entonces, es importante establecer cuáles serían esos pasos para los cuáles una persona que puede estar en este momento siendo víctima de sextorsión, o para que nosotros podamos prevenir el sextorsión y de esta manera generar un ecosistema y un ambiente saludable en el cual podamos generar nuestra libertad sexual de forma adecuada y podamos usar también nuestros dispositivos electrónicos de forma adecuada, de tal manera que, si es que existe su vinculación, sea a través de mecanismos seguros, confiables y que nos den una garantía a cada uno de nosotros. Dani, ¿qué opinas? Es sumamente importante lo que tú manifiestas, Matthew, y también es importante mirar cómo nuestra normativa ha evolucionado en relación a estos temas. Hasta el 2021, el Código Orgánico Integral Penal establecía a la extorsión como un delito contra el patrimonio o contra la propiedad, es decir, que nos afectaba nuestro derecho a la propiedad, y establecía una pena privativa de, si no estoy mal, de 5 a 7 años, y además una multa a pagar de más o menos 24 salarios básicos para aquella persona que de alguna forma, a través del chantaje, obtenía dinero. Sin embargo, este tipo penal o este delito contemplado dentro de esta normativa no era suficiente. No era suficiente porque primero era contra un tema de propiedad y los seres humanos, claro está, no somos propiedad. Y segundo, de alguna forma no hacía match o no hacía como algún tipo de vinculación con la acción de utilizar las imágenes sexuales, que de alguna forma era más lesivo para la dignidad de la persona, porque no solo afectaba el patrimonio, sino que, como hemos repetido en incontables ocasiones, afecta nuestra salud emocional, afecta la salud emocional de nuestra familia, de quien nos rodea, nuestra reputación, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, vemos que ahora, ya desde el 2021, tenemos el delito de extorsión sexual. Sin embargo, su pena es mucho menor, es de 3 a 5 años, y no tenemos multas a pagar cuando hay una afectación muchísimo más grave. Entonces, creo que es importante empezar a enviar el mensaje de que tenemos que exigir que las normas sean coherentes y además empezar a denunciar para que no seamos víctimas de este tipo de acciones en las que personas malintencionadas utilizan nuestra información, sea de cualquier naturaleza, para sus fines propios. Esto es Derechos Digitales, y semana a semana estamos abordando temas de su interés. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,